un feliz año, por lo menos un buen año. Ojalá tengamos un año de paz, ¿no? Lo que parece que se va complicando ya con 100 muertes violentas por homicidios asesinatos en los primeros 6, 7 días del año, y obviamente esta fuga, que es una negligencia estrepitosa del gobierno del dueño del Plan Fénix, del presidente del dueño del Plan Fénix, porque tenemos que darle un contexto, pues diseña definitivamente a la fuga como tal. En primer lugar, tengo información bastante importante que la fuga se habría dado ya el 25 de diciembre. Sí, mire usted la gravedad de los hechos, que salió a una visita, salió a una consulta médica, y el momento de ingresó una persona tapado su rostro. O sea, ¿qué estamos hablando, no? Ingresó una persona tapada su rostro y que supuestamente hicieron el amague de que esta persona que ingresaba al centro de rehabilitación regional número 8 era Fito, pero en realidad no era Fito. Es decir, aparentemente la fuga se habría dado el 25 de diciembre ya del año pasado, lo cual obviamente establece pues una gravedad mayor, porque de lo que se pensaba, pues, se hablaba, y por ahí alguien ha estado hablando, alguna autoridad o algún funcionario público ha estado hablando de túneles en la regional 8. Mire, si en algo nos fijamos nosotros para construir los centros de rehabilitación de Turi, de La Tacunga y el regional 8 de Guayaquil, que es el centro de rehabilitación que está al lado de la penitenciaría, es justamente en estos detalles, ¿no es cierto? En estos detalles, porque ya sabíamos que, como por ejemplo en México, utilizaban mecanismos para fugas de túneles, etcétera. Entonces usted en el regional 8, para hacer un túnel, pues es prácticamente imposible, porque el nivel freático, es decir, el nivel del agua está no le va a permitir hacer un túnel en el terreno de la regional 8. Entonces, ¿por dónde fugó Fito? Este es un tema gravísimo. Fito se fue por la puerta grande de la penitenciaría. Doctor, para que Fito se haya fugado, como usted nos dice, a ver, primero, este dato que usted nos da es bastante revelador. Yo en el comentario hace segundos, nada más antes, decía que hay que ver cuándo se fugó, ¿no? Por lo que el gobierno sostiene que se fugó minutos antes del operativo de ayer domingo, y que hubo información que se filtró. Que hubo alguien que filtró información, que le puso sobre alerta a Fito del operativo, y que él, horas antes de ese operativo, se fugó. Pero lo que usted nos está diciendo es 25 de diciembre se fuga Fito de la cárcel. Para que se fugue, como usted nos dice, tiene que haber complicidad. No complicidad de los lobos, los choneros, los tiguerones, ni de ninguna banda delincuencial. Tiene que haber complicidad de quienes controlan las cárceles, de quienes hacen el traslado de los privados de libertad al consultorio médico. Eso me parece a mí que es extremadamente preocupante, doctor. Si no, ¿cómo se fuga? No, obviamente, pero mire, Alexis, la calentura no está en las sábanas. Entonces no nos vamos a quedar con que el que hizo el traslado, con el operador del carro, con el que abrió la garita para que ingrese el tipo tapado la cara, ellos son los responsables. Mira, aquí hay un presidente de la República, ¿no?, que ha dado incluso una gran entrevista, entre comillas, en donde le termina subestimando y burlándose de alias Fito, ¿no? Uh-huh. Donde habla del plan bonito, en realidad ya no es plan Fénix, sino el plan bonito, ¿no es cierto? Y le termina subestimando al criminal. Y el criminal, a su vez, se termina burlando en la majestad del presidente de la República, de lo que representa el presidente de la República para el Ecuador, ¿no es cierto? Su representante, su mandatario, se termina burlando de los ecuatorianos y las ecuatorianas, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, el presidente, dueño del Plan Fénix, es el gran responsable de lo que está pasando en el país, porque él, a las 24 horas que asumió la presidencia de la República, así como rompió la tabla de drogas que este rato les tiene, obviamente, a los consumidores en una suerte de persecución constante por parte de las fuerzas del orden, de la policía específicamente, ¿no? Porque ya no saben si son consumidores, no saben si son microtraficantes, entonces ya todo consumidor ahora es culpable. Así como rompió la tablita, así debía poner los inhibidores de señal, por lo menos en las cárceles, pues, Alexis. Uh-huh. ¿Cómo puede usted pretender ejercer un control si ni siquiera había bloqueado las señales celulares de las cárceles? Entonces, estos temas no lo vamos a endilgar a la ministra, que está un mes desde mi perspectiva, ¿no?, todo el respeto para quien opine lo contrario, o a la ministra Palencia, o no le vamos a endilgar al ministro de Defensa Personal, al ministro de Defensa, nacional. No lo vamos a endilgar a ellos, están un mes en el cargo. Pero el presidente de la República se presentó en campaña con un plan Fénix, con una estructura que iba a resolver los problemas de inseguridad. Viene, se burla del criminal, y el criminal se termina burlando del presidente de la República, y además se termina burlando del país como tal. Si el criminal fugó el 25 de diciembre, es más grave todavía, porque obviamente eso implica que ya el círculo donde se sabía que iban a hacer esta operación de traslado a Fito, ya no solamente fue esa reunión de Consejo de Seguridad, que ya es gravísimo, ¿no?, que se haya filtrado información del Consejo de Seguridad. Mire usted quiénes están dentro del Consejo de Seguridad, y eso habrá que hacer una investigación a fondo, cómo se filtró esa información. Sino que la información se filtró de un círculo más cerrado todavía del presidente dueño del Plan Fénix.
Porque si fugó el 25 de diciembre, ¿no? Quiere decir que ese círculo más cerrado que tiene el presidente de la República, dueño del Plan Fénix, efectivamente es el que informó a los criminales que se filtró de él la información que alias Fito iba a ser trasladado. Entonces, pero el secretario de Comunicación, está... doctor Serrano, perdón que le interrumpa allí, el secretario de Comunicación ha dicho esta mañana, primero que han confirmado la fuga de Fito, porque hasta ayer no lo encontraban, pero él dice, se habría fugado horas antes de que se realizara un operativo en la penitenciaría del Litoral. Lo más probable es que se dieron infiltraciones y fue cuestión de horas antes. Enfatizó que la búsqueda de Fito continúa, las investigaciones también, por qué se filtró la información y se darán a conocer en los próximos días. Y Zulueta dice que el sistema de cárcel está absolutamente fallido y que se necesitará de unidad del país para dar fin a todo esto. Y hay que esperar además a la consulta popular para ver si después de esa consulta Fito aparece o no, pero él dice que ha sido horas antes del operativo que se realizó en la mañana del domingo. Le está mintiendo al secretario de Comunicación y le está mintiendo entonces al presidente de la República, ¿sí? Se conoce ya dentro de algunas instancias que efectivamente la fuga se habría dado el 25 de diciembre, ¿sí? Esto es un tema que lo pongo sobre la mesa, ¿no? Que se debe investigar a fondo, en realidad, porque la situación es más grave incluso de lo que pensamos. No es que hubo una fuga unas pocas horas antes, sino hubo prácticamente 10 días antes se habría dado esta fuga. Reitero, pero el tema de fondo no solo está en la fuga. El tema de fondo en realidad está lo que representa esa fuga para el país. Representa que efectivamente el país nuevamente vuelve a estar en una situación de fragilidad absoluta frente al crimen organizado, donde los delincuentes tienen y son capaces de insolentarse con el Estado ecuatoriano, generando videos y amenazando al presidente de la República si es que va a hacer nuevas cárceles y amenazando a las instituciones del Estado si es que no les van a permitir delinquir como ellos quieren, e incluso entre líneas dejan ver si no se respetan los pactos que se habrían dado con estos criminales. Con los criminales no se puede pactar, los criminales tienen que ir a la cárcel, les tiene que caer el peso de la ley. Todos estos delincuentes habían sido capturados y sentenciados. Fito estaba, si no estoy mal, sentenciado a 34 años de cárcel, ¿sí? A 34 años de cárcel. ¿Cómo puede ser posible que siendo el único que les quedaba, era el único, porque a los otros ya en el gobierno de Romo Moreno, ¿no? De Carrillo, de Lazo, de Ordóñez, ya les dieron pues prelibertad a la gran mayoría, ya les dieron, ¿no? Es decir, no hay ningún preso de alto nivel, digámoslo así, por llamarlo de alguna manera, o de alta peligrosidad, que esté preso, los demás están o libres o están muertos. ¿No queda un pez gordo ya preso, doctor Serrano? En los niveles de criminalidad o de cabecillas de criminales, tal vez el único que quedaba era alias Fito, ¿no? Definitivamente la fuga de alias Fito representa ya no solo la fragilidad de nuestro sistema de seguridad, sino también yo diría que una hecatombe para nuestra institucionalidad democrática como tal. Todos estamos en riesgo. Lo que debía haber hecho el presidente dueño del Plan Fénix, ¿no? Al día siguiente de que llegó al poder, es poner por lo menos los inhibidores de señal, reitero, Licenia. ¿Cómo no van a poner inhibidores de señal? Si no había que hacerle mucha ciencia a este tema, como se dice popularmente, había que poner los inhibidores de señal. Ya son los hechos consumados, no echemos más leña al fuego. Pero ¿cómo no vamos a llamar la atención por estos hechos? Imagínense, ahora resulta ser que el gobierno dice que fue unas horas antes. No, la fuga está prácticamente, se está hablando en absolutamente todas las instancias de las fuerzas públicas de que la fuga fue el 25 de diciembre, no se escapó por un túnel, se escapó nada más y nada menos que por la puerta grande, ¿no? Entonces esta es la situación. Un individuo con ese nivel de criminalidad resulta ser que este momento se burla de la institucionalidad del país, se burla de los ecuatorianos, y aquí tenemos un presidente, ¿no es cierto?, que se expone en vitrina a cortarse el pelo, y en realidad lo único que ha hecho Fito ahora es tomarle el pelo. Doctor Serrano, en los últimos 15 días, ahora él en libertad, ¿qué le espera al país? ¿Qué significa eso en el ámbito del manejo de la violencia? Podemos esperar situaciones mucho más graves de las que estamos viviendo. Mire, este fin de semana, sicariatos, asesinatos, asaltos, nadie se libró este fin de semana, nadie, y cerramos el domingo con la fuga de Fito. Bueno, Licenia, mire, es que realmente es una incertidumbre total, ¿no es cierto? Y reitero, las acciones que se deben tomar no son cuestión de receta, no son cuestión de receta, son cuestiones de decisión política. Y creo que el presidente, dueño del Plan Fénix, definitivamente no está tomando esas decisiones políticas. Creo que está viviendo más del TikTok que de la realidad de los ecuatorianos. Y definitivamente, si él no da un giro sustancial en las próximas horas para el manejo de la violencia criminal en el país, no habrá ni ministro ni ministra que puedan sostener la gestión de un presidente que se ve que está más preocupado en las elecciones de este año presidenciales que en los problemas que debe resolver en la coyuntura inmediata. Porque el tema de la seguridad no es un tema que a él le cogió por sorpresa. El tema de la inseguridad es un tema con el que él llega claramente empapado, como ex asambleísta y obviamente como candidato a la presidencia de la República también. Entonces aquí lo único que le debemos exigir al presidente de la República es decisiones políticas. Depure la policía, ponga inhibidores de señal. O sea, haga lo obvio, haga lo evidente, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer. No subestime a la criminalidad en el país.
ni tampoco se deje mangonear por los mandos de las instancias de la fuerza del orden. Él es el presidente de la República, él tiene que tomar las decisiones políticas, no las instancias o quienes están al frente de las instancias castrenses y policiales en el país. El presidente de la República tiene que tomar las decisiones. Si se equivoca él, bien, pues habrá por lo menos que reconocer que tomó la decisión política. Pero si él no toma las decisiones urgentes e inmediatas que necesita el país, pues el país simplemente seguirá a la deriva, seguirán saliendo del país cientos de miles de ecuatorianos, nadie va a querer vivir en el país y la ola de violencia criminal simplemente se apoderará de cada rincón de nuestro territorio.